Desde ya, los hechos suscitados en la ciudad, el país y el mundo, con objetividad, entre tintos y papeles. Un espacio de información y comentarios, periodismo profesional y constructivo, con la conducción y dirección del doctor Marco Ávila Cartagena. Entre tintos y papeles. La imparcialidad asegura la libertad. Busca abogado con experiencia. No lo haga más. Venga donde el doctor Marco Ávila Cartagena, con 43 años de experiencia en materias laboral, penal, civil y constitucional. Estamos ubicados en las calles Gran Colombia, 829 Luis Cordero, en el tercer piso. Nuestro consultorio jurídico, Ávila y Ávila, abogados asociados. Me gusta. Eduardo Geroa Quesada conversará con nosotros hoy en la tarde sobre varios tópicos de la realidad nacional. Eduardo, la pregunta inicial: los socialistas, los comunistas, los socialdemócratas, bueno, los conservadores, como decían los curuchupas, los liberales, ¿dónde están? ¿Has oído hablar de ellos? De las organizaciones sociales, de las organizaciones de trabajadores, las universidades. ¿Podrías, con tu experiencia de sociólogo, comentarme dónde se encuentran para ver si buscando con palo de romero me doy? Marco, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, y a la audiencia también muy buenas tardes y buen provecho. Pues creo que los dirigentes de los partidos políticos que tú has nombrado y otros más que están reconocidos en el Tribunal Electoral se encuentran en busca de candidatos. Los de aquí de Cuenca creo que están en la Plaza San Francisco, los otros deben estar en la Plaza Ipiales o también en la Plaza San Francisco en Quito. Deben estar buscando candidatos, puesto que lastimosamente los partidos políticos en el Ecuador y América Latina se han dado a la ingrata tarea es de contratar candidatos, de buscar auspiciantes. No tienen militantes en sus partidos que puedan, entre comillas, representarles a dichas organizaciones políticas. Vemos cómo, con sorpresa y también con disgusto, que ningún partido político está poniendo a su militancia orgánica a gente que ha estado años con su formación, con su preparación, dependiendo de la ideología, dependiendo principios de ellos, no son tomados en cuenta. Lastimosamente, la militancia en todos los partidos han quedado solamente para que carguen las escaleras, peguen afiches y pongan el engrudo. Eso es, nada más. Pero las candidaturas, en vez de ser un estímulo a la militancia, les es un estorbo. Ellos están de acuerdo con el neofascismo, ellos están de acuerdo con los improvisados, están de acuerdo con la ultraderecha, están de acuerdo a la izquierda poniendo candidatos de derecha, los de derecha tratando de buscar gente de la ultraderecha para que los representen y puedan salvar su existencia legal como demanda la ley. Pues eso es lo que ha causado los problemas principales en este país, porque quienes llegan a la opción de poder no tienen ningún compromiso con la estructura orgánica, es decir, no tienen compromiso con la historia del partido, con la ideología, con la formación. Lo que ellos solamente se han vuelto ahora, en su gran mayoría, lastimosamente hay que decirlo, vientres de alquiler, nada más para, entre comillas, mantener la subsistencia legal que les permite también seguir obteniendo recursos económicos del Estado. Bien, en todo caso, esta política de desalentar a la militancia, de no tomar en cuenta los esfuerzos de años que se han hecho en los partidos políticos, ¿obedece tal vez a una tendencia internacional o al descalabro de la política ecuatoriana? Digo esto porque existen datos de que en algunos países también ha desaparecido la organización partidaria y son los partidos o los movimientos de alquiler los que ponen los candidatos. Bueno, eso es una tendencia de oportunismo y de falta de compromiso y de seriedad política también de las estructuras orgánicas en el Ecuador, ¿no? Y en América Latina. Pero refiriéndome más al Ecuador, también tiene mucho que ver es el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Oye, ellos permiten que cualquier candidato de cualquier tienda política vaya, si es de la izquierda,
que vaya a la derecha. Si es socialdemócrata, que vaya con el Partido Social Cristiano. Vemos ahora con sorpresa cómo el señor Cucalón está yendo a ser candidato por Movimiento Construye, luego que ha pasado casi 2 años siendo ministro en el gobierno de Lazo, en el movimiento Creo. O sea, no hay una seriedad política, no hay un compromiso con el Ecuador, no hay un compromiso con los habitantes o con los ecuatorianos, sino simplemente la política se ha vuelto una especie de satisfacción personal y un lleno de los currículos que ellos están dispuestos a hacerlo. Para ellos es un honor ser candidato a la presidencia, pero no tienen la menos idea de la responsabilidad que tiene detrás de eso, ese nombramiento o esa designación. Vemos cómo están volviendo gente que quedó al último con este caso de señor Amigos, otra vez quiere ser candidato. ¿No es cierto? Buscan otras opciones, pero lo importante es recibir los recursos también del Consejo Nacional Electoral y mantener la vigencia de los partidos porque la ley lo obliga y lo determina. No importa de dónde venga el candidato, no importa el improvisado que sea, no importa los antecedentes, no importa nada. Lo que importa es mantener la estructura legal del partido a como dé lugar y también poner en la conformación de sus listas a sus amigos directamente, no a la militancia que ha trabajado, que ha hecho esfuerzo, que se ha dedicado a formarse, a prepararse dentro de un ámbito ideológico. Eso es lo que está pasando en este país y la responsabilidad es de las estructuras legales y también es del Consejo Nacional Electoral. Bien, perfecto. La ley electoral también tiene algo que ver, la ley de la democracia, como se denomina. Pero tenemos improvisados, tenemos gente sin preparación ideológica, sin conocer los problemas nacionales, como tú dices, unos improvisados. Esto podría llevarnos a decir, a sostener que la política ecuatoriana se encuentra prostituida, es decir, se ofertan los nombres y los hombres y los movimientos a los mejores operantes. Claro, eso está así, está demostrado. Y además, quienes los autoopcionados, que no son tomados en cuenta un proceso electoral, simplemente conforme a un movimiento político, no tienen a quién pasar cuentas, no tienen a quién rendir cuentas, y lo llama la atención es de que el Consejo Nacional Electoral lo reconoce casi inmediatamente, sin hacer una revisión de las firmas, de su autenticidad, nada, absolutamente son reconocidos. O sea, la responsabilidad directa del acontecer democrático burgués en este país es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora con el cuento y con el pretexto de que no hay ideologías, cada uno hace lo que da la gana y se ubica donde que él dé la gana. Luego que llega al cargo que él ha escogido para estar ahí, pues se deshace, se deslinda de la responsabilidad con la estructura política, puesto que a él le dijeron que sea candidato sin ningún compromiso, sin ninguna convicción, sin ninguna propuesta o programa desde el partido, sino pone un programa puesto por el señor o por la señora. Ahora, en el Ecuador nosotros tenemos graves problemas de años los más frescos del caso Purgen. La vinculación de ciertos militares a las drogas a través de sus delegados aquí en el Ecuador, una serie de problemas realmente, la supervivencia de los ecuatorianos. ¿Se han olvidado estos casos? Estamos únicamente distrayendo a la colectividad para que posiblemente en algún momento se archiven. No te escuché muy bien la pregunta porque está bajo el internet, no te escuché muy bien. Ya, digo que si será una coyuntura favorable lo que está pasando en el Ecuador, del dime y direte, de la pelea entre los partidos políticos, que se cae la vicepresidenta, que el presidente pues lanza epítetos a todo lado, en fin, ¿no será una cortina para no entrar a considerar los casos grandes en el país en donde se ha demostrado la participación de sectores económicos poderosos, Eduardo? Bueno, esas son las consecuencias también de la improvisación de candidatos y el llene de la papeleta para cumplir con la ley. Ese es el primer caso. En segundo lugar, las estructuras políticas que están ahora y han sido tomadas ya por sector burgués, empresarial, financiero y comercial del país, hacen eso. Simplemente lo que les interesa es generar sus leyes, generar sus proyectos, generar sus acuerdos para blindarse cada vez más y acrecentar sus posturas. Lo hizo Lazo, ¿no es cierto? Lo hizo también, ahora lo está haciendo Noboa, y eso van para ellos. Ellos se autogobiernan para ellos, olvidándose de la estructura popular y social.
lo que acontece con la estructuración del narcotráfico, eso es lo que está pasando. No hay un programa de combate real contra aquellos, simplemente dejan estructurar un programa de defensa que lo publicitan de muy buena forma desde el Estado para decir que ellos están luchando contra el narcotráfico y que están en guerra con el narcotráfico. Pero lastimosamente vemos que los resultados no son los idóneos, no son los deseados y los esperados por la ciudadanía, puesto que sigue la violencia, se ha incrementado el narcotráfico, cada día son toneladas las que capturan y las que llevan, y lastimosamente en las cuales están siendo incluidos o son parte ya directa la estructura militar, la estructura policial y la cuestión de la justicia. Eso está demostrado no solamente en el Ecuador, sino en Colombia, está demostrado en México. Los países han sido tomados por la inmensa cantidad de dinero que disponen el narcotráfico. O sea, son comprados con facilidad, las autoridades son comprados con facilidad, las personas que están a cargo con la responsabilidad del control del Estado para que permitan y puedan hacer eso. El problema no pasa sobre un incremento de penas, de años de penas, sino el problema pasa en real control y de enfrentamiento contra el narcotráfico y contra los carteles internacionales de la droga, puesto que ellos son los que en este momento, los que mayor cantidad de dinero disponen. Y lastimosamente en la estructura financiera a nivel internacional, resulta increíble y paradójico que son los que ellos ayudan a lavar el dinero. Es increíble que el Chase Manhattan lave dinero, que los bancos de Alemania, el banco de Francia, los propios bancos chinos se encuentran en este momento siendo lavadores oficiales de dinero del narcotráfico. Y por eso es que esa gran cantidad de dinero entra con facilidad a través del Estado mediante deuda o mediante préstamo. Bien, o sea que el préstamo y el pago de la deuda tiene que ver mucho con el lavado de activos. Pero bueno, sigamos con la situación. Lo cierto es que el pueblo no sabe a dónde ir, las grandes mayorías no saben a dónde ir, qué pensar. Pero existen ciertas formas de alienar a los pueblos. Yo personalmente me he sorprendido al ver la impavidez de los ciudadanos del sector campesino, en fin, frente al alza del precio de la gasolina, al alza del IVA. Nos tienen atontados, nos tienen sometidos, nos tienen asustados, nos tienen desinformados, nos tienen pues en algún momento bajo la opinión de ciertos medios colectivos grandes en el país. Hay dos cosas que hay que decirlas y hay que tomarlas en cuenta y que la ciudadanía tiene que analizar muy bien. Primero, la arremetida paulatina, persistente de los grandes medios de comunicación nacionales y transnacionales por desprestigiar a la política en su contexto general y también por el quemiportismo de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos no toman partido en el proceso electoral por cuanto la política ha sido, como decía, a través de los medios de comunicación, desprestigiada cada vez. También parte de los partidos políticos tienen la responsabilidad porque han puesto candidatos, como dije al inicio, improvisados, que no tienen una responsabilidad orgánica, política, con las estructuras a las que representan, y eso ha hecho que la estructura desde el Estado no cumpla con lo que se da. Y también hay que ver otra cosa. Los votantes, los electores no hacen que cumplan los programas y las propuestas de los candidatos, tanto en el Consejo Provincial, tanto en la alcaldía, tanto en la Asamblea, como en la estructura del Estado a nivel del Ejecutivo. Los ciudadanos, si damos el voto, tenemos que hacer cumplir lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que el pueblo es el soberano. Pues a nosotros nos ofrecieron calles asfaltadas, si nos ofrecieron vías de 7 carriles, si nos ofrecieron que tenemos que llegar a Cuenca por diferentes vías aéreas, tiene que cumplirlo eso. Nosotros tenemos que hacer cumplir lo que ellos ofrecieron, porque se entiende que ellos saben cómo financiar el proyecto, en dónde hacerlo, cuándo ejecutarlo y con qué dinero hacerlo. Se entiende que está formado para dirigir un Estado, se entiende que está formado para dirigir una ciudad o una provincia. Pero el rato que llegan a cualquiera de los cargos que ocupan, simplemente no se sientan ni bien siquiera. No saben ni qué a quién poner, pero ya están pensando en el proceso electoral nuevamente, sin haber ni siquiera cumplido un día y no ahora, en donde que están llamados a cumplir la tarea que fueron designados. Y yo creo que los ecuatorianos debemos tomar parte activa en la reivindicación de la política porque somos nosotros los perjudicados.
La gran mayoría de los ecuatorianos, de los estratos medios, de los estratos sociales y populares, son los únicos y grandes perjudicados. La estructura de la gran burguesía financiera, comercial e industrial no son los perjudicados, ellos siguen siendo los beneficiarios. Si vemos los datos de obtención de utilidades, de ganancias, cada vez nos sorprendemos. Mientras el pueblo cada vez vive en la pobreza y la miseria, no tiene salud, no tiene educación, la estructura de la burguesía gana más del sistema financiero, los empresarios a través de sus negocios, sus comercios tienen más utilidades, tienen mayores ingresos de dinero, hay mayor pauperización del trabajo, hay mayor desempleo que sigue aumentando y también el trabajo por hora están queriendo implementar a todo caso. Es decir, la precarización laboral está tomando forma y está ejecutándose, pero los ecuatorianos y las ecuatorianas no hacemos absolutamente nada para cambiar esa realidad. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que salir a exigir que cumplan las propuestas, que cumplan lo ofertado, que cumplan lo que ellos han manifestado en su campaña electoral. Y tienen que ser las organizaciones políticas las responsables de también ayudar a impulsar a eso. No puede ser que simplemente ponga su candidato y chao. No, eso no puede ser. Y nosotros estamos obligados, ética, moral y políticamente, a exigir que cumplan las propuestas. Sí, Eduardo, estoy de acuerdo en algún concepto contigo, pero al mismo tiempo me pregunto si la tarea del Estado y de los partidos políticos es justamente crear incertidumbre, quitar las directivas, hacer que a lo mejor los conceptos de ellos sean tomados por los ciudadanos. ¿Cómo pedimos a los ciudadanos que salgan? Si ese elemento vinculador que había antes, hace tiempo, era justamente la lucha social, la lucha en las calles, en fin. Pero ahora estamos totalmente desconocemos ahora de la situación económica, social del país. ¿Cómo vamos a salir a las calles si a lo mejor nos reprimen diciendo que somos terroristas o que somos gente que pretendemos romper el orden constitucional? No hay ninguna ruptura del orden constitucional y tampoco pueden catalogarnos como terroristas, pues pese a que el Código Penal fue estructurado específicamente para eso, para los que hacen la política, ser vinculados o puestos, entre comillas, al mismo nivel que los grupos organizados delincuenciales. La represión está puesta ahí, pero con segunda intención. Para eso es lo que tú dices, Marco, para que la gente no salgamos a protestar porque tenemos el miedo ya de la prisión, de la represión. Eso es lo que tenemos que vencer, ese miedo. También yo creo que la política y las condiciones están puestas ahí donde se ve que el sueldo ya no alcanza, que el desempleo se incrementa, que la educación sigue habiendo más deserción en educación, en la universidad no pueden ingresar, los bachilleres siguen incrementándose, ahora hay más de 1.200.000 bachilleres que dejan de estudiar, que deben estar en la universidad, las fuentes de empleo no se dan, no se estructuran. La precarización laboral está puesta ahí a la orden del día, están siendo ya los ecuatorianos, no son parte de la estructura laboral, sino la precarización, se ven obligados a la gente que está ávida de obtener más dinero, más ganancia, más utilidades, contratan a los extranjeros. No tengo nada que ver, ni tampoco contra los extranjeros, pero yo creo que la mano de obra nacional debe ser tomada en cuenta en primera instancia. Y luego cumplirlo con lo que tengan que darlo a los extranjeros que vienen a este país e ingresan, pero no en la precarización laboral, sino cumpliendo lo que manda y determina las leyes. Yo creo que ese miedo a la represión, a la prisión, tenemos que dejarlo de lado, tenemos que salir nuevamente a las calles y decirles, vea, usted como decía, nos ofrecieron esto, tenemos que cumplir. Exigimos empleo, no a incremento de los artículos de primera necesidad, no a la precarización laboral, y tenemos que estar en eso. No puede ser que ahora se incremente el IVA y no se diga nada como tú manifiestes, ¿no? Se haga un préstamo al Fondo Monetario Internacional para devolverle la plata al Fondo Monetario Internacional y no pasa nada. Se hace una marcha luego que están firmados los acuerdos, luego que han llegado a cumplirlo con lo que se establece, ¿no es cierto? A aceptar lo que ha planteado la Carta. Los movimientos populares, los movimientos sociales, las estructuras orgánicas políticas debían haber salido antes de que se firme, de que se publicite el decreto y antes que se firme la carta de intención. Ya una vez firmado no se puede hacer absolutamente nada, pero... Tal vez hay una precisión. Los campesinos están organizándose y han dicho que van a salir a las calles. Pero Marco, ya es demasiado tarde, creo yo. ¿Pero por qué? Porque ya están las cosas hechas, están firmadas, no hay de atrás, ¿no es cierto? O sea,
Si una persona se muere con infarto, ya cuando está muerto no puede hacerle un cambio de corazón, ya está muerto, no hay nada que hacer. Lo que los movimientos sociales, yo pienso que no deben esperar ya de una reestructuración, una colaboración de los choferes ni de los taxistas. Ellos siempre han negociado con el Estado, con el gobierno. Ellos han sido los favorecidos directos en estos incrementos, todo el rato. Acuérdate cuando con época de Lenín Moreno negociaron, ¿qué negociaron? La introducción de cabezales, de llantas, de repuestos, los dirigentes nacionales de transporte nacional, de interprovincial. Entonces, eso ya no va. Yo creo que los movimientos sociales, los movimientos sindicales deben plantearse la estructuración del subsidio a la gasolina con limitaciones y con propuestas también. A mí me parece muy bien. Hagamos entonces correcto el dinero que se obtenga de la venta de la gasolina, que vaya a educación, que vaya a salud. No que vaya al Fondo Monetario, no que vaya al Banco Mundial, que se quede en el país. Eso es lo que tienen que... No estoy diciendo que estoy de acuerdo con el incremento de la gasolina. Lo que estoy diciendo es que también hay que poner las propuestas. ¿Cuáles han sido las propuestas de los movimientos sociales? Que suben los precios de primera necesidad, pero no han planteado que hay que ejecutarse una política de control de los artículos de primera necesidad. Eso no se ha planteado, no lo han dicho, no lo dicen. No le han dicho que se revierta en educación, que se revierta en salud y que haya un compromiso directo con el sector empresarial para crear fuentes de empleo. Eso no se dice, no se plantea. Simplemente se sale a las calles, no al alza de la gasolina, cuando más el beneficio del incremento de la gasolina es para los sectores altos, la clase media alta y la estructura de la gran burguesía. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, son las políticas de Estado que implementan los caballeros que pertenecen supuestamente a la derecha, al neoconservadorismo, en fin, bueno, la situación es que dictan medidas que van en contra del pueblo, pero aquí viene tal vez la concupiscencia de ciertos sectores sociales, de ciertas organizaciones políticas, incluso de la Iglesia, que les es más cómodo no opinar y orientar a las... Se vuelve lento el internet. Digo, sí, se congeló. Que estamos con el internet. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? Eduardo, parece que el internet tuyo es el problema, porque acá estamos con internet bastante bueno. No sé si podríamos apagar un ratito la computadora y volverle a prender. Marcos, ahí, sí. Eduardo, tal vez... Ahí estamos bien, sí, ahí estamos bien. Correcto, gracias. Decía yo que existen algunos cómplices dentro del movimiento, en contra de los movimientos sociales. Por ejemplo, los grandes medios, la universidad, la Iglesia incluso. ¿No es este silencio un tanto cómplice con las clases dominantes, sabiendo que la Iglesia siempre ha estado al servicio de los grupos económicos poderosos? Bueno, eso es parte de la estructura del Estado, ¿no? Dentro del control ideológico, el papel de la Iglesia, no solamente la Iglesia Católica, sino las iglesias pentecostales y todo, ahora juega un papel muy importante en eso. El asunto de la sumisión a través de la designación del Señor, que dice que hay que estar prestos a recibir lo que nos mandan, que nos dan. Eso no es cierto. Yo creo que no, eso tenemos que ver, separar la estructuración de la religión frente a la estructuración de la política. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Pero dentro de la participación del Estado, lastimosamente la estructura ideológica de la religión es la que tiene peso. Igual lo es los medios de comunicación, quienes van acomodando de manera y de forma paulatina y también con elaboración de sus noticias para que la gente acepte casi con docilidad lo que está pasando, porque no hay otra forma de salir de la crisis. Pero ¿cómo no hay otra forma de salir de la crisis si no se cobran los impuestos a los grupos económicos? Si se permiten la salida de dinero o de capitales con una facilidad absoluta, ¿no es cierto? Si no hay control en las aduanas, no hay control en los puertos, no hay control en los aeropuertos. Cuando el representante de la burguesía o del sistema financiero, al siguiente día que está en Carondelet, emite la ley para perdonar las deudas a sus familiares y a sus amigos. El país ha perdido casi 10.000 millones de dólares solamente con condonaciones de deuda a los 240 grupos económicos de este país y al sistema financiero, que son los que más ganan. Y bajaron punto y medio para la salida de capitales. Entonces, ¿cómo no va a estar el sector social y popular en crisis cuando el dinero, en vez de invertirse aquí en este país, sacan fuera, ¿no es cierto?, para seguir conformando empresas de papel y comprarse las empresas que ellos mismos ponen en venta? ¿No es cierto? ¿Qué manifestación ha dicho
los partidos y los movimientos que dicen que se preocupan por el bienestar social y popular ante la privatización del sistema eléctrico. ¿Qué ha dicho? Por otro Nada. lado, estoy claro en lo que tú señalas, pero un poco para llegar con la opinión al pueblo, a los señores que nos sintonizan, fuera bueno precisar una situación. Se dice que el desempleo ha crecido en 2-3 puntos, estamos hablando de un 7-8%. Se dice que existe la precarización del trabajo, lo que tú dijiste, la utilización de mano de obra barata de los señores extranjeros que tienen que sobrevivir, y además de eso, la falta de inversión. No sé si sea un dato cierto, pero se dice que hasta el mes de junio, cerrar el mes de junio, se ha invertido el 32% del presupuesto nacional. Es decir, paralizan las actividades, no hay movimiento económico y eso lleva al desconcierto y al freno de la economía. Claro, lleva al desempleo, ¿no es cierto? Lleva a la precariedad. No tiene este gobierno, no tiene una capacidad de inversión hacia el país mediante la estructuración y la creación de obra. Ellos han priorizado sus utilidades, sus ganancias, sus intereses. Recuerda la cuestión de Olón, recuerda la cuestión de la comida de las cárceles. Todo está estructurado para su beneficio, no para el sector. El Estado tiene que, a través de su presupuesto, el Estado tiene que consumirlo, tiene que ponerlo, tiene que gastarlo, tiene que invertir. Y eso, la inversión genera empleo. Es decir, genera empleo. Y ese empleo tiene que darlo el Estado. Parte del Estado también en acuerdo con los grupos económicos, pero respetando por lo menos el sueldo básico. Bien, o sea, respetando cuando menos el sueldo básico, pero hay una pugna entre la ministra del Trabajo con los gremios de trabajadores, en fin, indicando que los contratos colectivos son un abuso que va a dar de baja a los contratos colectivos, en fin, una serie de epítetos. Esto no es precarizar, esto no es restar los derechos a los trabajadores e incluso ponerles a pensar de que en algún momento pueden ser objeto de despido. Claro, bueno, pero la estructuración de los contratos colectivos, yo creo que tiene que volverse a revisar, y también los partidos tienen que volver a pensar en lo que es la estructuración del movimiento sindical. No hay un movimiento sindical que reivindique sus propios derechos. Perdóname que te digas, es cierto. Así es. Hay que ser duro, yo soy crítico y soy duro y frontal con lo que yo pienso y con lo que yo creo. Nosotros vemos, si tú ves y siempre estás ahí presente, los 1 de mayo, ¿qué son? Son simplemente desfiles nada más, de entrega de ticket en San Blas y recolección de ticket en el Parque Calderón. Les entregan un sándwich y una cola, y los que no se van tienen multa de $20 a $50. Eso es el movimiento sindical en este país, y en Cuenca igualmente. ¿No es cierto? El movimiento sindical ya no defiende principios, ya no defiende posiciones políticas reivindicativas, no. Lo que defiende es su incremento salarial y su permanencia en el trabajo, que está bien. Pero también no tiene que dejar de lado la solidaridad, ¿no es cierto?, y la lucha por la transformación social del país. Porque eso es el interés real que tienen que hacer los sectores sociales y populares. Retomar la política para un cambio social. Se dice que los últimos años que gobernó Correa y el época de Lenín Moreno, se compró a los dirigentes sindicales, se compró el silencio de los dirigentes sindicales, y los sempieternos dirigentes como el señor Tatamue desaparecieron de la órbita, tal vez a disfrutar de lo que el poder le dio graciosamente. No creo. Los dirigentes sindicales, que dicho sea de paso, ya tienen que ser cambiados. Son 40, 50 años que están los mismos. No hay una alternabilidad en la dirigencia sindical, no hay formación de dirigentes sindicales, no hay formación de cuadros sindicales. No creo que haya habido esa compra. Yo lo creo que hubo un retroceso de ellos, porque la política represiva del Estado era directamente planteada ahí. ¿Para qué? Para facilitar la estructuración de un nuevo movimiento obrero, un nuevo movimiento sindical desde el Estado, que lo logró. El CONACUT, con la conformación de centrales campesinas, con la conformación de los maestros, todo eso lo logró desde el Estado, ¿no es cierto? Como yo he dicho siempre, y también he manifestado aquí, y en mis libros he escrito algo sobre eso, sobre la estructuración desde el Estado, copiando una estructuración del movimiento sindical que lo implementó Mussolini, ¿no? Desde el movimiento sindical fascista, desde el Estado. Eso es lo que hizo Correa. Conformar sus propias estructuras sindicales para tener su propio respaldo. Con eso eliminó la oposición sindical del FUD, de la CONAIE, de todos, que no salía. Es cierto que no salía,
porque tenía miedo a un proceso represivo. Entonces, si los dirigentes sindicales tienen miedo a un proceso represivo, no deben estar ahí, porque no están para salir a las calles cuando todo está con color de rosa, no. Los dirigentes sindicales tienen que convocar a sus masas y a sus bases para reivindicar los derechos, llámese en dictadura o llámese dentro de una democracia burguesa. ¿Vos coincides con lo que dijo Enrique Ayala Mora hace unos poquísimos días, que no se cuente con los taxistas para ningún tipo de movilización, porque los taxistas se venden? Así lo dijo casi textual Enrique Ayala Mora. Bueno, la estructuración del neofascismo no solamente está en el país, está en América Latina. La estructuración esta de los libertarios son parte de aquello. Y si gana Trump va a fortalecer mucho más la estructuración del neofascismo en América Latina. Y lo que ha dicho el Enrique tiene gran parte de verdad, ¿no? La estructuración del movimiento sindical desde el Estado de Correa ya no tiene vida jurídica, perdón, no tiene vida o presencia política. No la han hecho, se han quedado callados. O estarán esperando que nuevamente retorne o triunfe un candidato a la Revolución Ciudadana para luego salir a hacer bulla, pero a defender las políticas de Estado, no a defender las políticas de los sectores sociales y populares. Muchas gracias, Eduardo, siempre por tu valiosa colaboración. Señoras y señores, me voy del aire. Les recuerdo que en estos días, hasta el 14 de julio, estamos haciendo en este horario el programa Entre Tintos y Papeles. Volveremos al horario habitual. Eduardo, una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Marco, por la invitación. Señores Reguetti, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Entre tintos y papeles. En el verano, inicio de espacio publicitario. Vive la pasión del fútbol en nuestra increíble